pensadora creativa para que naciera la colegiatura. Y está presente en la colegiatura desde los orígenes. Entonces lleva dentro un proyecto educativo que sintoniza con el nuestro, de humanidad, de creación, de arte, de estética, de creer en que otro mundo es posible y de poner todo al servicio de ese otro mundo. Entonces la hemos invitado a ella para esta charla de hoy y dentro de 8 días. Bienvenida. Buenas noches. ¿Dentro de qué? Dentro de 15. ¿Cómo están? Hermanas, qué bueno que estemos hablando de redes sociales y de cómo estamos conectados y ustedes estén aquí. No es gratis para el tema, es una muestra física de lo que pasa en la virtualidad. Buenas noches, papás y mamás. Yo soy de la generación de decir papás y estar incluyendo los dos géneros, entonces cuando diga toda la charla papás es para ustedes también, porque tengo que acordar papá y mamá, niñas y niños, y a veces eso se me olvida. Cuando la madre me llamó a esta charla, me conmovió por lo siguiente: podemos asumir el tema de la virtualidad y las redes sociales como todo en la vida, como una amenaza o como una enorme oportunidad, como un problema que tenemos para estar unidos a nuestros hijos y descendientes, y qué susto ellos por un lado, nosotros por el otro, o como una enorme oportunidad. Y quiero empezar con esta anécdota que se me ocurrió ayer, que estaba haciendo esta presentación y me acordé. Mi mamá nació en 1925 en Frontino, y cuando estaba muy chiquita, mis abuelos compraron el primer tocadiscos del pueblo. Había llegado en ese momento, guardadas las proporciones, la tecnología, guardadas las proporciones, porque la gelatina de mi abuelito se hacía en una caneca que había en la cocina, donde se metía el polvito de gelatina Royal, ya existía gelatina Royal, en una copita plástica, la bajaban con una cabulla, yo me acuerdo de eso, y el abuelito comía gelatina a las 4 de la tarde y todo el día estaba en la parte de abajo del tanque, y a las 4 subían la coquita y esa gelatina hacía así, igualito que con una nevera de 2 puertas de hoy. Era la misma gelatina, era la misma sensación. Entonces cuando llegó el primer tocadiscos, bueno, a mi mamá le tocó también con una luz eléctrica que ella definía un puntico, un amarillito, una cosita muy chiquitica que había reemplazado las lámparas de petróleo, y no estaba hablando de 1700, estaba hablando de mi mamá. Y entonces cuando llegó el primer tocadiscos, eso fue una noticia en Frontino. Ellos vivían en la esquina de la plaza y mi mamá contaba muy chiquita que fue tanto el impacto que iban por grupos. Mañana vienen las cruces, pasado mañana las gavillas, pasado mañana las toros, y había una sensación en el pueblo. Y mi abuelita materna crió a su hermanita menor, porque sus papás se fueron muy rápido para el cielo, entonces estaba Isabel, la tía de mi mamá, que esa sí era joven, adolescente, y cuando el tocadisco llevaba 2 o 3 días en la casa de los abuelos, un día se levantó mi abuelita y su hermanita menor estaba por detrás del tocadisco diciéndole al aparato: ¡canten a Jalisco! Porque ella pensó que los que cantaban estaban metidos adentro de ese cajón, entonces estaba pidiendo a Jalisco. Y entonces eso es 1930, imaginémonos que mi mamá tendría 5 años, nació en el 25, 1930, y chun, 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 en el 2014 estamos diciendo que sus hijas hacen chuki y saludan a un amigo en Australia. Es mi tía abuela pidiendo a Jalisco, igualmente. Entonces, la tecnología es una bendición y una oportunidad. Y lo que vamos a ver aquí ahora es cuando amenaza un poquito desde el encuentro, desde los valores, desde los principios, ¿qué hacemos con eso? Pero siempre centrados en qué bendición lo que tenemos hoy. Sigue pasando la vida. Cuando yo tenía 18 años entré a la Universidad de Medellín. Mi mejor amiga era la quinta de 5 hermanos. La quinta de 5 hermanos, ¿qué frase? Era la quinta. No sé cómo lo hizo, ya era la quinta de 5
y su hermano mayor se había ido, su segundo hermano se había ido a estudiar a Londres cuando eso era un impacto muy grande en Medellín. Y ella contaba en la universidad que cuando llegaba la carta de su hermano mayor de Londres, describiendo el invierno, ya él no estaba en invierno. Porque la carta tenía que hacer un trayecto tan largo que cuando la carta llegaba, él estaba en verano. Entonces, vamos en 1930 y de ahí me brinqué pues a 1980. En la época de mi generación, cuando un hermano se iba a estudiar, se despedía con mucho llanto en los aeropuertos, porque él se iba y de pronto llamaba los domingos. Si ustedes tienen hoy un hijo en el exterior, pueden acostarlo vía Skype y conversar con él. Esta misma amiga mía que tenía a su hermano en Londres, hasta el año pasado tuvo una hija en Bogotá, haciendo su carrera en Bogotá, y yo llegaba a hacer visita, estaba hablando de hace 2 años, a las 6:30, se llama Isabel. Isa estaba en Bogotá en Skype, en la cotidianidad de la familia. Su hermanita de 12 años pasaba la pantalla y le decía, hola Isa, y ella estaba ahí y comía con ellos en el portátil, o sea, el portátil iba por la casa, y cuando ella se iba a acostar, unas veces se acostaba primero que su familia, entonces decía, hasta mañana me voy a acostar, y todos decían hasta mañana, y los papás le echaban la bendición. Estaba hablando de hace 2 años, y si ellos se iban a acostar primero, ella tenía que estudiar hasta mañana Isa. Entonces Isa, yo no sé si de verdad no estaba, ella sí estaba, y opinaba, y decía que compraba para el cumpleaños, y la mamá le decía que tenía gripa, que se tomara una pastilla, en una presencialidad virtual tan real que Isa sí hacía falta, pero ahí estaba, una cosa así como muy especial. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Es la bendición de la presencialidad no física. ¡Wow! Es la bendición de la conexión que superó la geografía. ¡Wow! Es la oportunidad. Este nombre está puesto así porque lo que quise hacer con el 2 es conectar entre dos enlazados, físicamente o no. Porque es que la virtualidad acercó a los ausentes, y lo que tenemos que corregir es que está alejando a los presentes. Eso es lo que tenemos que corregir. Porque yo tuve sobrinos cercanos hasta que salió el BlackBerry. O sea, hasta que salió el BlackBerry, yo llegaba a la casa de mis hermanos casados y salían los tíos a dar mi pico. Ahora yo llego y ellos dicen, hola tía, pero están muy ocupados con sus 2 pulgadas. Entonces, lo que tenemos que cuidar ahora, desde la oportunidad y no desde la desdicha, es cómo hacemos desde la empatía, desde el desarrollo de la habilidad de llegarle al otro, desde la conciencia de ponerme en la realidad del otro para acercarme a él y volverlo mío. ¿Qué vamos a hacer con esa segunda parte para que no aleje a los presentes? Y para que sí siempre que dicha siga conectando a los ausentes. Es que las noticias primero eran un acontecimiento que había pasado, ahora son en directo. Hay un incendio en Canadá y yo lo veo aquí. Ya. Entonces todo se volvió, no de última hora, sino de ya, la noticia es ya, el aquí y el ahora. Entonces, sí, las redes sociales pueden ser una amenaza para los jóvenes hoy, sí hay muchos peligros que hay que controlar, sí tenemos que estar presentes y conscientes de qué están haciendo nuestros hijos menores con respecto al manejo de la virtualidad de las redes sociales, sí, y sí son una enorme fortaleza, sí ellos viven ahí, es su realidad. No le vamos a decir hoy a ningún joven que no esté conectado, porque hace parte de su naturaleza, nacieron así. Le oí decir en una conferencia en un colegio hace 1 año y medio más o menos al vicepresidente de Nutresa y me impactó la frase, es la primera vez en la historia de la humanidad que esta generación se ha tenido que alfabetizar de la que sigue, porque eso no era así. Los grandes enseñábamos y los chiquitos estaban para aprender. ¿Por qué? Porque desde la experiencia de la vida se enseñaba.
Ahora, esta generación ha tenido que alfabetizarse de la otra, porque no hay nada más ágil, ustedes que son papás, que un hijo enseñando a manejar un aparato. Yo no soy mamá, o que un sobrino. Los míos me cambian el ringtone del teléfono, mis sobrinos, y el lunes en una reunión muy seria eso suena muy raro, y todo el mundo dice, mijita, tu teléfono, ese no es el mío. Y es que el sobrino me cambió el ringtone y yo ni cuenta me di. Entonces, eso ya es así. Eso ya es así. Cuando nosotros aceptamos que, y ya nosotros estamos también muy metidos en la virtualidad, por supuesto, que sus hijas viven desde ahí, que es natural, entonces aceptamos que no puede haber una confrontación con algo que para ellas es común y corriente. Como que a nosotros nos hubieran dicho en su momento que no se podía prender el televisor. Entonces había televisor en mi casa, porque no puedo prender eso. Entonces vamos a mirarlo desde ese punto, vamos a mirarlo desde la fortaleza que es y cómo, desde el amor incondicional que quiere decir ser papá y mamá, yo genero actividades empáticas, cercanas, que abracen esa realidad de ellos con las normas del adulto. Vamos a mirarlo un poco. Y entonces, he sentido hacerlo en 3 bloques. El bloque espiritual, de donde viene el nexo padres e hijos para que sean capaces inclusive de administrar, entre comillas, el uso de las redes sociales. Lo espiritual, el nexo espiritual. Después lo comunicacional, yo cómo le digo a mi hijo cuándo se mete, a dónde se mete, cuánto tiempo se mete, por qué no se mete. Lo comunicacional. Y por último, no menos importante de esto, no, la palabra no es jurídico ni normativo, sino desde el punto de vista del establecimiento de reglas y de esa institución que se llama familia, cómo establecer unos parámetros tranquilos y claros para que fluya naturalmente el aparatero que tiene el muchachito. Entonces, la parte espiritual, la parte comunicacional y la parte normativa, si la queremos decir así. Ese conectados, este 2 es otro conmigo. Es la conciencia de la existencia del otro. Por ejemplo, cuando yo a mi edad siento que mi sobrino está equivocado porque ya no me saluda por estar en su aparatero, yo no estoy conectada con él. Yo estoy mirando una situación desde mi realidad, no en plural, no es desde nosotros. Porque si a mí se me vuelve 2, si a mí se me vuelve 2, entonces yo inmediatamente leo que naturalmente esa es su vida y que yo la veo distinta. Y aparece un tema trascendental aquí que se llama disposición. Si yo acepto que la vida de mis sobrinos es desde ahí y me dispongo a seguir estando con ellos como desde que nacieron desde el amor, entonces yo, como le dije a un sobrino la semana pasada, bueno, puedes dejar de chatear un momentico mientras almorzamos. Y él contestó, claro tía, es que él puede. Pero yo no lo estoy haciendo tomar conciencia que está chateando, almorzando conmigo. Y él no se da cuenta porque chatea desde que se baña. Yo creo que lo pone así en la ducha para que no se le moje y va viendo aquí mientras está en la ducha. Se lo puede mojar. Ya se puede mojar, no le digamos eso bien. Entonces, si yo veo la vida desde él, con respecto a mí, entonces yo me puedo molestar en ese almuerzo y no hablamos. Si la veo solo desde mí. Si la veo desde él, lo dejo que chatee porque su generación es así. Si siento que es entre los dos, entonces yo le propongo, bueno, puedes parar un momentico mientras almorzamos. Y él cae en cuenta que en ese almuerzo estamos 2 y dice, sí, tía. Y yo no le estoy pidiendo que se desconecte el resto de la tarde, la almorzada duró 20 minutos. Y puede que él le haga 3 veces tití y ahí sea yo la que le diga, hey, contesta que es la tercera vez que te hace tití. Entonces es entre dos. O póngalo en silencio mientras almuerza. O póngalo en silencio mientras almuerza.
el amor es entre dos, la disposición de la vida es entre dos, el construir comunidad es entre dos, el acercarnos a las realidades del otro para hacer común unidad necesariamente es entre dos, no vale entre uno. Entonces, ¿cómo vivir conectados entre dos? Yo voy a partir de lo máximo que tenemos los seres humanos y de ahí voy a ir bajando. Y estoy en el primer capítulo de lo espiritual. Estoy parada en el primer tema de lo espiritual. Para el primer tema de lo espiritual, entonces, empecemos por esto. Ser papá o mamá fundamentalmente no es un hecho de la naturaleza humana. Físicamente, claro que sí. Pero ser papá y mamá, el inicio, la chispa primera, es una disposición divina. Y cuando yo me paro en esa certeza, y a mí un ser superior me volvió papá y me volvió mamá, entonces yo tengo una investidura divina de ser eso. Y cuando a mí me mandaron esa investidura desde arriba, yo no estoy sola en esto. Y eso hace la diferencia, quisiera tener tiempo para hacer contacto visual con cada uno de ustedes, eso hace la diferencia de manera trascendental con la realidad de la paternidad y la maternidad. Es que no son ustedes desde su realidad humana. Es que no están solos en ahora yo qué hago con esto, con lo que aparezca con sus hijos. Es que a ustedes los volvieron papás y mamás. Dios. Tan no somos desde la realidad humana papás y mamás, que hay matrimonios que buscan hijos décadas y no se vuelven papás. Y hay adolescentes que tienen una noche loca y se vuelven papás. Entonces, la paternidad y la maternidad es una disposición divina. Gracias a Dios cuando se hace a través de la familia, a través de dos seres humanos que se conocieron, se quisieron y se volvieron un hogar donde llegaron hijos. ¡Qué bendición! Pero es una disposición divina. Visto así, cuando está encorchado, Dios mío bendito, es el catálogo mayor. Cuando una cosa quede grande, seguís vos. Cuando yo ya sí siento, no, es que yo la quería bebé, ya adolescente, estoy muy corchada, mire para arriba. Que a usted le mandaron eso del cielo. ¿Qué está haciendo pensando que usted es Superman y super niña? Ignacio Lamañaga dice en un libro que se llama El sufrimiento de la paz: cuando toda rodilla se doble, llegamos al propósito de la naturaleza humana. Cuando uno dice, no puedo con esto, Dios mata el ojo y dice, San Pedro, otro que nos ganamos, venga para acá. Cuando decimos, me doy, llegó la vida divina a mí, me salvé. Pero cuando uno cree que es uno, cuando uno tiene un niño de 15 años que empezó a pintarse de morado, se peinó muy raro, tiene unos amigos rarísimos, camina distinto, no me para bolas, se está llegando muy tarde, ¡qué susto! Pero ¿quién fue el que lo mandó para acá, pues? Entonces, Dios mío bendito, a ver, ¿yo qué hago con este muchachito? Y aparece la conexión divina. Y aparece la respuesta de para adentro. Y aparece el silencio como el escenario idóneo para encontrar las respuestas. Porque Dios habla en el silencio. Que vivan las fuentes de información de todo lo que se escribe. Esto que nos acaba de leer la madre me conmovió. Que vivan los estudios psicológicos y terapéuticos, amén, que existan ustedes. Que vivan todos los avances de la ciencia para entender el comportamiento humano. Y esencialmente la conexión seguirá siendo siempre la más excelsa, divina.
están colchaditos con la realidad de su vida, de sus hijas hoy. Sigue Dios y encontrarán soluciones. No es un problema generacional. No está más cerquita de un hijo, un papá que fue papá a los 18 años a uno que fue papá a los 40. Puede que le cueste entender más a los de 40, es posible. Pero si se empatan del amor, ese es un lenguaje universal. Eso no es generacional. Eso no pasa por el RH. Eso no pasa por el ADN. Eso pasa por la conexión del alma. Entonces, la red social excelsa de la vida es con Dios. No se le cae la señal, no se apaga, no necesita pila, está para todos. Pues para Dios es una red social, pues Facebook, Dios. Entonces mándele la red de solicitud de amigo y verá lo que pasa. Cuando yo parto de esa realidad, entonces, obviamente que se fundamentan un poco de cosas, yo quise solamente tener dos conceptos para que no pudiera llegar a las redes sociales. Jesús dijo, confía en el Señor, y lo repitió para que quedara clarito. Confía siempre en el Señor. Hay dos cosas que repitió, yo no sé más si son un poco, yo me sé dos. La otra es, estad alegres, estad siempre alegres, como quien dice, no tiene permiso de no. Y confía en el Señor, es una belleza. Entonces, que todas las rodillas se doblen como Ignacio Larrañaga, Él es el que tiene la solución de eso que nos está quedando grande. Y abajo dice, este mismo autor es un sacerdote chileno que se ha dedicado a escribir de Dios y a hacer unas conferencias extraordinarias. Miren esa frase: si supiéramos abandonarnos como Jesús en las manos del Padre, pasaríamos por el mundo con la serenidad de los grandes ríos. Es desde Él. Es esa la antena que no deben dejar apagar. Es esa la cuota, no mensual sino diaria, de afiliación que hay que tener al día y en paz y salvo. Es esa primera conexión la que hay que aprender cuando se despierte. A mí me conmueve cómo los religiosos, sacerdotes, monjas y demás, me lo he aprendido en algunas comunidades en las que he tenido la dicha de estar a veces, lo primero que hacen cuando se despiertan y antes de saludarse es: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Uepa. De ahí para adelante, todo está bendecido. A mí me habla mamá de su madre, todo está bendecido. Entonces yo no hago orientaciones profesionales con jóvenes y matrimonio, las hace Dios a través de una persona que habla, que se llama Minta, pero las hace Dios, porque yo por la mañana me bendije. Entonces usted con investidura de papá y de mamá: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará su alabanza. Buenos días, mami, lo que sigue de ahí está bendecido. Y cuando uno cree mucho en esa bendición y se encomienda, empieza a decir unas cosas que se sorprende de estar diciendo. ¿Cierto, madre? A veces uno dice unas cosas y dice, ay, eso es lo que acaba de decir. Una vez yo estaba dictando una conferencia en el colegio Padre Mandanet para papás desde preescolar hasta 11, eran como 800 papás, un sábado a las 8 de la mañana. Y me encomendé, pues mucho, me encomendé, porque además cuando hay 650 familias para decir cosas son 650 oportunidades de dejar un mensaje. Dios mío bendito, que no sea yo. Y yo empecé a decir una cosa, y cuando la estaba diciendo dije, qué belleza lo que acaba de decir. Y seguí con la conferencia, y al ratico dije otra más bonita que me conmovió más, y dije, uy, esta sí está más linda. Y yo seguí hablando de la tercera, dije, vea, voy a hacer un paréntesis. Si alguien está tomando nota, me hace el favor y ahora me regala una fotocopia, que nos están mandando a decir unas cosas, porque esa no soy yo. Encomiéndense para que vean, ustedes están haciendo la tarea de Dios de cuidar a un ser humano aquí, porque la Biblia dice que los hijos son prestados, eso es el Evangelio. Entonces a ustedes les encomendaron el paso por aquí de unos seres humanos. Entonces la conexión divina es. Cuando yo acepto que esa es la conexión divina, entonces ahora sí, pasémonos para esta realidad humana.
Ya ustedes están desde la investidura de ser papás, ya les llegó la gracia, ya los volvieron papás y mamás por disposición divina, ahora paremos pues aquí en esta realidad. Y aparece la segunda parte. Sigue entonces la conexión de esa disposición superior a esta mamá que es la que da permisos, a este papá que es el que pone normas, a este papá que es el que alcahuetea un poquito y la mamá un poquito menos. Eso está lo más bonito distribuido en los matrimonios. Hay uno que es la norma y otro es el alcahueta. Y está perfecto, cada cual hace su misión. Porque ¿cómo serían los dos alcahuetas? ¿Quién pone las normas? O los dos normas, ¿quién alcahuetea? Eso está muy bien hecho así. Entonces, cuando ya llega a esta realidad humana, aparecen varias cosas con respecto al tema de hoy de las redes sociales. Aparece un asunto que no se nos puede olvidar nunca, de generación en generación, y es la norma. Cuando yo estaba chiquita, a uno lo miraban los papás en una visita y uno ya paraba. Habían unos regaños visuales llenos de texto. Cuando lo hacían así, uno decía, pues necio, ya. Entonces las familias tienen formas, tienen haceres, tienen costumbres. Hasta desde los troncos familiares hacemos cosas muy parecidas. Eso es hermoso. Claro que es verdad que se predica más con el ejemplo que con la palabra. ¡Uf! Eso es así. Yo me encontré hace 2 días que estoy organizando mi portátil, a ver si cierro el año. Eso se organiza como el closet, hay un poco de cosas en mis documentos que boté. Y me encontré un archivo de unas fotos que no me acordaba que tenía de un paseo con mi mamá hace unos 3 o 4 años. Mi mamá está en el cielo hace 2, entonces encontrármelas me conmovió. Pero lo que quiero compartirles es que a mí me da mucho miedo montar en avión. A mi mamá le daba sustico, no llegaba hasta miedo, pero le daba sustico. Entonces, desde que yo me acuerdo, mi mamá tenía una María Auxiliadora plateadita que cada vez que estábamos en un avión se la ponía aquí. Y ella decía que no me daba un susto y en realidad me la miraba y comía, conversaba, pero sentía que iba en avión. Entonces siempre la Virgen estaba ahí, se la pasaba para acá para poder comer y para tomarse la pastilla, y ya cuando acababa de comer y cerraba la mesita volvía y se la pasaba para acá. Y en esas fotos que me encontré antier, hay una que no me acuerdo cuando le tomé, de solo la mano, ya muy anciana, se la tomé muy al final, y la foto es de aquí para acá, y se ve la mesa del avión y la Virgencita. Y yo soy así, y tengo mi Virgencita, y me la pongo así. Y ya mi hermano está, y yo tengo mi Virgen, porque yo vi eso. Porque cuando el avión tenía turbulencia, mi mamá se echaba la bendición, y me la he hecho igualito. Pero es que de esa foto dije, escucha, somos unas fotocopias. Nosotros somos unas fotocopias. Entonces, como sí somos unas fotocopias, a ver pues qué es lo que quiere hacer el original. Porque la copia está mirando para hacerlo. Entonces, si el discurso es que vivan las redes sociales como nos ayudan en la vida, el muchachito de 7 años está aprendiendo eso. Y hay que cuidarlas para que nunca lleguen a ser un peligro de convivencia, y el muchachito de 7 está oyendo eso. Que viva la bendición de poder estar conectados, sin embargo hay cosas que hay que cuidar para que nadie esté en peligro de integridad a través de una red social, y el muchachito está oyendo eso. Porque yo no puedo sacarlo de su realidad. Si ahí juega, si ahí tiene amigos, si ahí monta fotos, si ahí mata el ojo, ¿cómo le va a decir que apague eso que es un peligro? Entonces mi papá me cae gordo. Pero si es lo que está oyendo desde el ejemplo, es que es una enorme herramienta, es que se puede estar con nosotros, es que el papá trabaja desde ahí y se gana la plata con la que vivimos, es que la tía de mi mamá que tiene 60 años puso unas fotos que vive en Canadá y hace mucho que no la veíamos, y mi mamá lloró porque vio las fotos y mi mamá tiene 50, eso es un asunto común y corriente. Y en esa realidad que ya bajamos de papá y mamá,
aparecen dos asuntos. Miren, la Madre Teresa de Calcuta les manda a decir, aquí el tema está centrado en la confianza, en la confianza. Cuando usted construyó con su hijo confianza a los 5 años para que baje a la manguita a la unidad de 1 hora y vuelva a subir solito, ese se aprendió. La mamá le tiene confianza para abrir una dirección en Facebook y que la mamá no se tenga que meter a ver qué amigos tiene. Cuando usted formó a sus hijos desde la confianza para que se acaben de tomar la sopa mientras usted se va a bañar, ese muchachito se aprende desde la confianza que es capaz de manejar Instagram sin que la mamá supervise a ver qué es. Cuando usted cruza a su hijo mirándolo fijamente a los ojos hasta que se desaparezca la última alberja de la sopa, ese hijo está esperando que todos los días le muestren el perfil de Facebook a ver a quién le escribió. Es un asunto de desde dónde se formó. Y entonces el principio de la confianza es cuando uno siente, no piensa, desaliento, como papá y mamá, es señal que uno ha hablado con orgullo y vanidad, porque el desaliento demuestra que en ese momento uno confiaba en las propias fuerzas. Es decir, hay una confianza mayor que ya vimos desde Dios y hay otra confianza bidireccional. Hay una confianza que ustedes han construido. Si tienen una hija adolescente hace 14 años. Hay una confianza que es un modus operandi de la casa. Usted confía que su hija adolescente no es una delincuente. Usted no está diciendo, ¿será que está robando en el colegio? ¿Cuáles de ustedes piensan eso a las 9 de la mañana? Ninguno. Entonces, ¿por qué van a estar pensando qué estará haciendo en esa red social? Lo que usted le enseñó de interacción. Porque las papayas no dan mangos. Porque los principios existen. Porque los valores son el escenario fundamental para cuando ustedes no estén con ellos. Porque lo que han visto en la cotidianidad de la casa es lo que van a venir a hacer cuando cierran la puerta de la casa en el mundo. Entonces la confianza es, yo ya te he enseñado por dónde es, yo ya te he dicho desde dónde es, ya hemos compartido lo que en esta casa se hace, has crecido viéndolo, es el común y corriente, dale para el mundo, desde la confianza. No hay otra manera, porque los papás y las mamás no están llamados a ser policías, porque los seres humanos, además también, que lo vamos a ver ahorita, pero me voy a adelantar una cosita chiquitica, tenemos una cosa que se llama libre albedrío. Entonces es un lindero que no se puede cruzar entre la norma que forma y la violentación del libre albedrío. No hay permiso. Nosotros como formadores tenemos permiso hasta la norma que forma seres humanos. Pero pasarnos al lindero de la intimidad del ser humano, no hay permiso. Y el permiso es divino, porque la intimidad es la esencia, la intimidad es el sentir, la intimidad es ese regalo de vida que tenemos los seres humanos, que aunque durmamos acompañados, apagamos la luz y nos quedamos con nosotros mismos. Eso es infranqueable. Ahí ya no hay permiso. Entonces es desde la confianza lo construido. Y lo otro es, San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras. ¿Desde dónde pueden tener conversaciones respecto a las redes sociales? Desde el amor. ¿Desde dónde pueden hacer preguntas de cómo están socializando sus hijos? Desde el amor. ¿Desde dónde pueden establecer normas para que ustedes puedan tener contacto de lo que ellos están haciendo a través de la virtualidad? Desde el amor. Desde la confrontación es muy fuerte, porque aparece la bandera del libre albedrío y se vuelve una confrontación mayor. Desde el yo tengo la razón y tú tienes que decirme lo que está, es muy fuerte, porque a medida que los seres humanos crecemos, vamos teniendo autonomía y es muy fuerte que nos violenten la autonomía, el que sea que la violente. Desde el amor es distinto.
es muy distinto, porque el amor tiene permiso, porque el amor conecta desde la esencia, porque el amor invita a la sinceridad mutua, porque el amor teje redes sociales, somos de los mismos, nos estamos encontrando en esta vida. Entonces es desde ahí, es desde ahí. Y entonces ya termino con el tema espiritual y me paso para el tema de la comunicación. ¿Cómo hacer para que esta conexión, padres e hijos, ya hablamos de Dios, llegue a hacerse de manera exitosa en la cotidianidad con la realidad de la virtualidad? ¿Cómo hacer eso? Entonces aparece el tercer escenario. El secreto de la conexión de los padres con los hijos está en una palabra absolutamente cotidiana que se llama comunicación, dividida en dos: común acción, eso es comunicación, común acción, conectados con la conferencia. La común acción o comunicación se da cuando una persona dice, verbal o escrito, con los gestos, dice algo y el otro recepciona exactamente lo que éste quiso decir. Cuando eso pasa, ahí no hay una común acción. Si eso no pasa, una persona dice una cosa y la otra oye otra cosa. Las mamás de mi generación lo escriben hermoso, dicen: a usted por un oído le entra y por el otro le sale. Como que llegó la información, la oyó y volvió, salió. Pero no la recepcionó, pero no se conectaron, no hubo una común acción. Y para que haya una común acción o comunicación, padres e hijos, hay un tapete que sostiene la comunicación que se llama la empatía. Y me quisiera quedar hablando toda la noche de empatía. La empatía es el desarrollo de la habilidad de llegarle al otro. ¿Cierto, comunicador? Entonces, del verbo urgente, del verbo necesidad, del verbo no se nos puede olvidar, estamos llamados a generar empatía con los hijos. Porque estamos en realidades cronológicas distintas, porque tenemos expectativas y anhelos por cómo está el mundo hoy distinto, porque desde Toquen a Jalisco hasta Hola en Australia son dos cosas muy distintas. ¿Cómo generar empatía con ellos? Aceptando que su realidad hoy es universal. Si ustedes vieran lo que nos pasa a nosotros en las universidades con los estudiantes de 20 años, nosotros con una oficina de internacionalización, con una persona experta en educación, que hable varios idiomas, que sea relacionista público, que tenga mucha experiencia en educación para que se conecte con otras universidades para hacer convenios, y llega un muchachito de 20 años y le pide cita al decano y le dice: decano, yo me puedo ir a mi convenio en esta universidad en Hong Kong, que vi la semana pasada, que es que tiene esta cosa de arte y yo quiero estudiar allá. Y este personaje experto en educación e internacionalización le dice: ¿de dónde te sacaste esa universidad? Yo no sé Google cómo lo hace, todo está en Google. Yo busqué, profe, y yo hice universidades en Oriente especializadas en administración, enter, y sale una cosa así. Y él llega y escribe y pone traductor simultáneo, y eso se va en chino, y le contestan al otro día, y él traduce y va y le dice al decano: me quiero ir para acá, ya me contestó el decano de la China. Y nosotros haciendo convenios con Chile, tan hermoso. Entonces, esa es la empatía. Yo no le puedo decir a ese estudiante: no, solo tengo convenio en ilustración con Santiago de Chile y Buenos Aires. Yo quiero ir para China.
Cuando usted me matriculó me dijo que había una experiencia internacional. Yo quiero ir para China. Entonces usted, decano, corra a escribirle a ese decano en chino. Pero es que... Si ustedes vean las preguntas de los jóvenes, yo que voy por los colegios de este país con los jóvenes de 11, las preguntas de los jóvenes hoy. Señora, ¿y usted con quién tiene doble titulación en Europa? Y eso a uno mismo queda como con laringitis. ¿Me repite esa pregunta, por favor? Pero es que esa es su expectativa. Yo quiero pregrado en Medellín y posgrado en Londres. ¿Usted qué tiene con Londres? Y entonces la abuelita es el nieto menor, el que se va a graduar de 11. La abuelita tiene el ojo encharcado porque se gradúa el mes entrante y de pronto le pregunta: ¿dónde vas a estudiar, Cami? Abuelita, voy para Australia. La abuelita queda en shock. Para llegar a Australia, va para Australia común y corriente. Los jóvenes de hoy acuerdan en septiembre de 11, nos vemos en Londres. Nosotros nos veíamos en Santa Fe de Antioquia, ellos se ven en Londres. Y se ven en Londres, porque es que ahí acaba el cuento, pues. Entonces, papás, empatía con la realidad de sus hijos. Es el desarrollo, la habilidad de llegarle al otro. Si usted lo que va es a indagar cómo está socializando, empiece por el tapete de la empatía. Cami, como son de buenas las redes sociales, ¿cierto? Y usted está en pánico. Sí, Cami, son muy buenas. Usted ya empezó por donde es. Sin embargo, yo a veces estoy como preocupadito. Tú sí conoces todos los amigos que tienes en el mundo. Y empezó una conversación desde validar su realidad. Porque a mí siempre me interesa que tus amigos sean personas que te aporten en la vida. Tú, por ejemplo, tienes amigos de dónde y empieza una conversación. Enséñame eso. ¿Tú cómo hiciste para tener un amigo en Noruega? Yo tenía una amiga con un hijo de 11 años que jugaba ajedrez con un señor de 50 en Noruega todas las noches. Pero pues, entonces le hacía el cambio horario. Mami, voy a dormir un ratito porque me tengo que levantar a un partido de ajedrez con un señor de 50 años de Noruega y este de 12. Explique pues eso. ¿Qué si son? Entonces, papás, comunicación, empatía, aceptación de la realidad del otro. No los podemos confrontar con eso. Validación de la fortaleza que tienen ellos de estar conectados. Valídenle esa fortaleza. Para que mi papá y mi mamá me entienden, están conmigo. Y cuando usted ya entró por la puerta de la empatía, cuando es una conversación en el escenario del amor, él está dispuesto a contestar. Él está dispuesto a contestar. Entonces, las redes sociales son una socialización hoy real y virtual en la que ellos sienten afecto a través de la virtualidad, y cuando el asunto está en el escenario del afecto y yo soy joven, los amigos no se tocan. Porque es, volviéndolo en la generación de nosotros, que a un chico de 15 años le hubieran dicho: ese amiguito tuyo me cae como mal, ese amiguito físico que fue a hacer visita a la casa. Y el adolescente contestaba: ¿por qué, mami? ¿Pero qué le estás viendo? Entonces primero los amigos de nosotros los llevábamos a la casa de los papás y los papás los conocían, y ahora hay que buscarlos en mi perfil. Pero ese que quiero mucho en mi perfil, tampoco me lo toques, que es mi amigo. Entonces vamos a empezar a hacer amigos virtuales. Estoy viendo últimamente con cierta frecuencia cómo los papás ya tienen página en Facebook y entonces son amigos de los hijos, y entonces le mandan solicitudes de amistad a los hijos de los hijos, y entonces somos de los mismos. Y mamás opinando de las fiestas: Cami, quedaste hermosa, y Cami es la amiga de la hija, y entonces ¿qué nota mamá esta? ¿Qué nota mamá esta?
¿Para qué? Para que a la cuarta semana uno diga, vení, ¿y Juanfe quién es? El que está al lado de Cami. Ah, pero si somos amigas de Facebook. Mami, vení, te explico. Este terminó con esta, entonces ya, somos amigos todos. Entonces, estrategias virtuales. A mí me está grabando y ahora mi sobrina ve esto en YouTube, pero voy a contar una cosa. Solo va a estar montado en YouTube. Tengo una sobrina que además es ahijada. Como yo soy muy católica, para mí un ahijado es una conexión con Dios. Entonces está tomando novio, hoy está en el día 8, porque ayer digo, tía, llevamos 7 días, hoy llevamos 8. Y entonces me ha parecido una belleza ese chico. Lo he visto pues 3 veces y yo soy tía querida, porque soy la tía menor y soy necia pero entonces también se me sale el madrinazgo. Y entonces, a ver, ¿este muchachito qué? Claro, con goma a mano. Y entonces yo lo he visto 2 o 3 veces, ya me dio pico, ya nos despedimos, ya me vio en pijama, las relaciones se están acercando, ¿cierto? Ya me vio en pijama. Y entonces yo le mandé ayer la solicitud de amistad en Facebook. Entonces yo tengo Facebook y hablo por Facebook, pues hablo de la vida y medito en Facebook y escribo cosas importantes, pues importantes, es decir, me gusta sacar el alma al Facebook, expresarte, gracias mamá. Y entonces yo le mandé la solicitud de amistad y él al mismo dijo que sí. Y entonces yo al mismo era amiguita de él, y entonces yo me metí al perfil, ya vi la mamá, y la mamá tiene en su portada a sus 3 hijos con un corazón y que Dios me los bendiga, y por la noche le dije a Susi, ¿qué muchachos son? Hubiera sido lo mismo, traigamos a tu mamá a comer. Ya, la mamá vive en Santander y a mí yo ya la quiero. Entonces, ¿que la virtualidad es mala? Depende. Un muchachito me cae, pero bien. Y soy íntima amiga de la mamá, somos amigas del mismo, ya me cae muy bien. Entonces, papás y mamás, desde la comunicación, desde la empatía. Y una de las grandes normas de la comunicación, de oro, regla de oro, es la naturalidad. Juli, estoy preocupada con un amiguito tuyo que mencionan mucho y que yo no he podido conocer. Estoy preocupada. ¿Pero por qué, mami? Porque yo soy tu mamá. Acá está el campo. Yo soy tu mamá, por eso tengo permiso de estar preocupada. Porque yo soy tu papá. Porque yo tengo la tarea de Dios de cuidarte, para que eso le suene bien a Dios. Porque es que además es verdad. Porque tú estás a mi cargo aún. Un día vas a estar libre, para que también le suene a quiero alas. Hasta ahora sigues a mi cargo, como que uno suelta y recoge, suelta y recoge. Un día vas a ser independiente como yo, hoy todavía no. Y mi responsabilidad es cuidarte desde el amor, porque yo te quiero como nadie en la vida. Eso empieza a ser distinto. Me abriste ese perfil, pero ya, para que empecemos a borrar. No, espérate a ver, que es en la intimidad. Con naturalidad, papás. Así como a nosotros nos dijeron hace 40 años que el muchachito no me gusta, sentado en la sala de mi casa, así ustedes lo dicen ahora de manera virtual. Con naturalidad. El tema de la comunicación. Un momento de tiempo, acuérdense que a mí me tienen que apagar las luces. Las que. Ay, Dios mío, bueno, en el tema de la comunicación, papás, hay un asunto que da permiso para los asuntos impopulares. Y es repetirles, Napoleón dijo que la repetición es la mejor retórica. Repetirles que se les vuelva a ellos un hábito, porque los papás les dicen mucho. Repetirles, yo te estoy formando para que seas feliz. Repetirles, esa no tiene que ser una frase, puede ser la que ustedes sientan en el alma que sea parecida. Es decir, esta labor de papá y mamá es para que tú te fortalezcas y vayas a la vida a ser feliz. Entonces es desde la bondad, y desde la bondad hay permiso. Las acciones de los seres humanos, cualquier acción, solamente se dividen en dos: cualquier acción, lo que se hace de buena fe
y lo que se hace de mala fe. Lo que se hace de buena fe tiene permiso aún de la equivocación, aún del fracaso. Lo que se hace de mala fe no tiene permiso aún del acierto. Yo obro de buena fe cuando tengo conciencia y voluntad de hacer una cosa. Y obro de mala fe cuando me faltan las dos, conciencia y voluntad del bien. Entonces me paso por mal. Estoy en una clase de derecho. Y tengo culpa cuando me falta una de las dos, pero yo no quería. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo me paso un semáforo en rojo. Tengo conciencia de la norma que estoy infringiendo, porque en rojo no se pasan los carros, pero no tengo la voluntad de chocarme, ni riesgos, ni de hacerle mal a otro. Entonces yo fallé en la conciencia, pero tenía la voluntad de alcanzar a pasar y que no pasara nada. Si yo me choco ahí, yo soy culpable. La culpa es cuando faltan una de las dos. Ejemplo número 2. Yo me paso para este lado y tengo conciencia y voluntad de pasármelo en rojo para darle un tanganazo al que viene. Entonces, yo me paso el semáforo en rojo, acelero y voy a darle un tanganazo a otro. Tengo conciencia y voluntad de lo que voy a ir a hacer, desde la mala fe. Y con buena fe tengo conciencia y voluntad de no chocarme. Entonces en amarillo freno. ¿Listo? La paternidad y la maternidad está ubicada, salvo pocas excepciones como Nerón, en la buena fe. Yo tengo conciencia y voluntad de formar mis hijos. Tengo conciencia y voluntad que les vaya bien. Tengo conciencia y voluntad de llevarlos por el camino de los principios. Tengo permiso de la conversación, de la norma, de la restricción. Tengo permiso. Desde ahí tengo permiso. Cuarto, con respecto al tema de la comunicación. A veces existen grandes diferencias generacionales y a veces estamos más cerquita en la experiencia de la paternidad y la maternidad. Por ejemplo, yo tengo el esposo de un tío que ella se casó antes de cumplir los 15 y fue mamá a los 15. Es una precocidad de maternidad. Y hay señores que son papás a los 70. Entonces, hasta hace una década, las generaciones cambiaban cada 7 años. Y de ahí toda una teoría desde lo psicológico, que es la teoría de los centenios. Y cómo hay características en el comportamiento del ser humano cada 7 años. Después llegó todo este mundo de la globalización y las generaciones empezaron a cambiar cada 5. Y se notaba desde el comportamiento como un niño de 5 y otro de 10 ya eran distintas generaciones. ¿Y cómo les parece que acaba de salir a principios del 2014 un estudio científico que comprueba desde la neurología que hoy las generaciones cambian cada 2? Es que pues, bueno. Y si ustedes tienen hijos o sobrinos chiquitos, si uno tiene hoy un sobrino de 5 años y tiene uno de 3, son distintísimos. Entonces hay hoy un video en YouTube de un bebé, cuando un bebé se sienta tiene 6 meses, ¿cierto? Por ahí, 8. En pañalito desechable, que le pasan una tablet y entonces él hace así. Pero una belleza pues de minimalito. ¿Listo? Primera parte del video. Segunda parte del video, le pasan la revista Semana y empieza a hacer. Entonces nada que hacer con eso. Porque su realidad ya no es esta. Pero estoy hablando de un niño de pañales. Entonces en comunicación no les dé susto los cambios generacionales. No sientan, pero yo qué le voy a decir a esta de 15. Pero es que en mi época eso no fue así. Pero es que tenemos una diferencia generacional que nos separa. Es que el amor no tiene reloj, ni cronología, ni nada.
porque uno de los seres en la vida que más se aman son los abuelitos, y los llevamos mucho rato. Y que vivan los abuelitos en la vida. Y mientras más viejitos, más se quieren para el resto de la vida. Entonces no es desde la cercanía generacional, no es. No es desde, en mi época eso no se hacía así, yo ahora cómo voy a hacer. A mí me acaba de decir un sobrino, tía, cambia de celular por imagen. O sea, no puede que su tía en una reunión salga, ese ya no lo tienen ni los señores que venden minutos. Pero no es un asunto de conexión entre Diego y yo, el aparato que tenemos para decirnos hola. Mi hermana mayor, en esta conferencia hay que decirle los años a todo el mundo, mi hermana mayor que tiene 60, es la mamá de este Diego que tiene 26, acaba de pasar por un equipo que ahora tiene, ¿cómo se llama? No chatean, sino que ¿qué es lo que hacen? Es que además la que está dedicando la conferencia no tiene idea de eso. Tienen WhatsApp. Entonces mi hermana de 60 ya aprendió, entonces les manda, te demoras, y una carita feliz, que no es de mamá. Ahí voy mami, y me lo mostraron estos días, y un conejito en una moto así volado. Ahí voy mami porque mi sobrino tiene moto. ¡Qué nota de conversación! ¡Qué nota de conversación! Y en estos días me la mostró y todo. Ya me voy a acostar, me llamas cuando llegues a la casa. Ellos parrandean y se van a la casa de las tías, porque mi hermana vive las tres en una finca y las tías vienen poblando, las tías son el acopio del fin de semana. Entonces ellos llaman a decir que ya llegaron, entonces les puso en estos días a las 11 de la noche, Diego, ya me vas a acostar, me llamas cuando llegues. Y unas caritas felices con Z de sueño. Que nota mamá a los 60. Entonces quitémonos ese lastre que estamos construyendo de que las redes sociales son un peligro. Y también pueden secuestrar por ahí, también, pues vamos a ver qué hacemos con eso. No se pierdan el próximo capítulo, dentro de 15 días es el super protector de las redes sociales. Hoy es solamente desde lo bueno, empatía con las redes sociales, abran un perfil en Facebook, aprendan a conversar con ellos desde ahí, empiecen conversaciones con sus hijos de temas que ustedes no tienen ni idea. Yo les digo a mis sobrinos, ¿es para aprender? Sí, pero también para saber en qué están metidos, porque cuando uno se dedica a la educación, cualquiera es objeto de ser educado, entonces mis sobrinos son objetos de ser educados. Bueno, ¿ustedes qué es lo que hacen ahí? Pues, lo que están, ay tía, es que yo y eso no es peligroso. Ah, pues yo saco mi informacióncita. Pues conversen de eso. Vuélvanse empáticos con eso. Charlen con eso. Para que vean que ellos van a empezar a que ese mundo que aparentemente mis papás están aquí y yo estoy en un mundo virtual, somos de los mismos. Somos de los mismos. Entonces, papás y mamás, desde la comunicación, común acción, no tiene que ver con nivel de internet, con nivel de navegación, con me sé el Instagram, el ñoño, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la decisión de estar con el otro, de estar conectados. Dos, tiene que ver con la disposición de que la vida de sus hijos y la suya es una común unidad, una comunidad. Esté en ellos, en Chucuchú, y esté usted en el periódico El Colombiano. Somos una comunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta donde usted quiera que la red social suya y la de él sean una. Hasta ahí. ¿Hasta dónde yo voy a ser del equipo de mi hijo? Hasta donde yo pida solicitudes de amistad. Si yo siento que me quedé ahí y que él siguió por una vida virtual, dentro de 2 años puede que tengan muy poquito de qué hablar. Yo vi hace un año una familia en Panamá en un hotel que coincidió con el paseo de mi casa, un matrimonio de un hijo más o menos de unos 10 años y coincidimos la misma semana, y esas 3 personas vinieron a decir que habían ido juntos a Panamá y no estuvieron juntos. Yo no los vi juntos, ni desayunando, ni en la piscina, ni por la noche comiendo. El muchachito solo tenía audífonos gigantes, o sea, nunca vio a sus papás, y caminaba hermoso así peludito como de 10 años a toda hora. Yo sabía qué música estaba viendo.
pues solamente lo vi ahí. La mamá solo chateaba y el señor solo leía. Libros muy interesantes para estar en vacaciones. Y estaban convencidos que estaban los tres en Panamá. ¡Convencidos! En lo único que estaban unidos era en la impresión de Avianca. Eran lo único que salían juntos. Y estuvieron los tres en Panamá. Y es posible que yo le diga a mi hijo de 10 años, y yo de 50, vení, mostrame a ver qué es lo que estás oyendo, que se está moviendo delicioso. Entonces ahora que estamos en la voz Kids, yo quiero mucho la enseñanza madre para cuando están viendo la voz Kids. Ahora que estamos en la voz Kids, no, yo ya le digo a toda mi familia, nadie me llame de 8 a 9, estoy muy ocupada. Yo lo parejo con ese programa, me siento en Kleenex. Y se me olvidó lo que iba a decir. Y ahora que está viendo la voz Kids. Dios mío, bendito se me olvidó. Pero se me olvidó del todo. Entonces que viva la voz Kids, seguro tenía que hacer el que de pronto en familia uno puede ver el programa y estar conectados porque es algo que a pesar del horario se puede ver y disfrutar en familia. Ajá, sí señor. Podría ser algo así. Podría ser algo así, usted me encanta. El asunto es, pero se me olvidó lo que iba a decir, pero retomemos ese ejemplo. Por ejemplo, esa actividad une las familias. Por ejemplo. Nosotros, claro que podemos buscar conexiones. Yo tengo una amiga psicóloga, si alguien se la conoce aquí, le voy a dar el crédito, que se llama Beatriz Rico, y atiende a adolescentes. Y Beatriz tiene 2 hijos hombres. Y no tiene 2 hijos y los 2 son hombres. Y desde que estaban muy chiquitos, todos los domingos salen a almorzar así. Hay papá y mamá y 2 hijos. Cada domingo, uno de los 4 dice dónde van a almorzar y los otros 3 van. Y un día se lo pregunté y me dijo, es que yo quiero enseñarles que esto es una comunidad. Entonces cuando estaban muy chiquitos, lo que pasa es que ya se encuentran porque son profesionales, entonces es posible que quieran ir todos a crepes. Pero antes el chiquito quería ir a Ginos porque había brinquitos y al papá no le gustaba la pizza, pero el chiquito ese domingo escogía. Y al otro domingo el papá quería ir a Mondongos y al de la mitad no le gustaba el típico ni Mondongos, pero iban para Mondongos. Entonces somos una comunidad cuando ya están adolescentes, porque también la norma dice con respecto a la autoridad familiar que los papás en un momento de la vida deben ser la norma, porque los chiquitos todavía no son. Entonces tengo amigas que se demoran 2 horas para llegar a la fiesta esperando a que la niña escoja la pinta. Y la niña nada que escoge la pinta y entonces no puede salir a tiempo. Entonces la mamá, que es la adulta, llega tarde porque la de 7 años no escogió la pinta. ¿Equivocado? Sí. O niños que dicen a dónde se va a los 7 años. Y hasta los 7 años, jurídicamente, un niño es inimputable. Quiere decir, no tiene la habilidad de responder. Quiere decir, no es responsable, no tiene ni conciencia ni voluntad. Entonces no puede tomar decisiones. Por eso está guiado por los adultos. Y de los 7 a los 16, por ejemplo ahora que manejan a los 16, si se dan el tanganancito a los 16, los papás son los que responden. Porque la mayoría de edad es a los 18. Entonces a los 18 se asume que usted ya tiene libre albedrío. Si se da el tanganazo es usted. Pero si se da a los 15, es su papá y su mamá. ¿A quién le dio permiso de manejar a los 15? Entonces es un estira y afloje que genera empatía. Aquí sí hay norma y tú tienes libre albedrío y te lo estamos protegiendo. Nosotros tenemos el deber amoroso de formarte y a la vez te dejamos tener tu criterio. Entonces cuando estoy metido en ese vaivén de hay una cosa que es mía y se llama autonomía y hay otra cosa que es norma y se llama papás, como me están dejando ser, yo también los dejo ser papás. Es que es un acuerdo tácito. Yo tengo una amiga, estoy poniendo muchos ejemplos, pero es para que ilustre. Tengo una amiga que tiene 2 niñas muy chiquitas y una pared de la pieza de cada
entonces a veces hay manos con témperas, a veces se mide la estatura, ¿ya? Y en el resto de la casa no hay permiso, como dice ella, de ninguna intervención creativa. Entonces en la sala nunca hay una témpera, para eso hay una pared. Entonces mis papás me dejan ser y en la sala no. Es que es una lectura facilísima. Yo tengo libre albedrío y esta familia tiene normas. Mi mamá me permite mi expresión y los papás mandan. Entonces a la hora de conversar de redes sociales, ella es amiga mía, ella que me deja poner manos en la pieza, porque ellos van leyendo eso. A esta que es tan chévere, le digo quién es mi amigo en Noruega, uff. A esta que no me dejaba medir nunca, todos nos medimos, pues mi lápiz rojo detrás de la puerta de mi pieza era importantísimo. Pero si a mí me truncaron la medida de mi estatura y todos mis amiguitos del salón tenían la raya detrás de la puerta, ¿cuál es la empatía que yo estoy generando con mis papás? Tú no me entiendes. Entonces a los 15 tampoco me entiendes. Entonces a los 17 no quiero estar aquí, padres. Hay muchos papás que tienen la estrategia amorosa, de ser muy amigos de los hijos, de ser muy amigos. Entonces hay mamás que prefieren mucho invitar a los amigos de los hijos a comer a la casa, a que el hijo tenga permiso de ir a comer a la otra. Y en esa estrategia de llevarlos mucho a la casa, empieza a haber una naturalidad de relaciones de hijos con papás. Y ahí se van dando conversaciones que los papás siempre quisieran tener con los hijos y que no van a tener. Por ejemplo, me está gustando mucho esta niña, por ejemplo, cuando no sé qué, pero en el comedor de la casa, en medio de unos sándwiches, la mamá es parcera, entonces empiezan a pasar cosas ahí. Hay muchos hijos, hay muchos papás que prefieren repartir a 4 amiguitas a las 2 de la mañana después de los 15 a esperar a que una papá amigo lleve la hija de él a la casa. Y entonces en esa repartida de hijos hay una compinchería y se dan conversaciones de lo que pasó hasta las 2 de la mañana que lo recogieron. Entonces, común unidad desde el tapete de la empatía. Y así, como un día fue la conversación colegio-casa, de tengo este problema con esta amiguita, así después va a ser igual la conversación de me están diciendo unas cosas muy raras, mami, en Facebook, ven, métete a ver qué opinas. Y la mamá se vuelve con pinche. Y la conversación es abierta. Y no se tienen que volver ustedes con lupa de qué está esta muchachita, ella es la que va a contar. Y también papás, repítanles que se les vuelva a decir, mami, ya sé, pero lo están oyendo. Yo te estoy protegiendo desde el amor. Yo te estoy acompañando en la vida desde el amor. Yo estoy pendiente de ti desde el amor. Va a haber un momento en el que vas a volar libre, todavía no. Mientras tanto, yo te estoy sosteniendo desde el amor. En un momento dado, cuando los necesiten, se van a acordar de eso. Que les repitieron y les repitieron y les repitieron y les repitieron. Cuando mi sobrino cuando mi segundo sobrino consiguió la primera novia, ese es mi ahijado de bautismo, o sea que ese está más todavía acá pues de Dios conmigo. Entonces yo lo había visto ya muy coquetico, y él como de 18 años y ¡prum!, consiguió la primera novia y yo lo veía enamoradísimo, y yo empecé a pensar, este gordo, ¿cómo se irá a manejar? Y me dio una responsabilidad de tía que nadie me dijo, de tía Madrid. Entonces empecé a pensar cómo se dan las conversaciones sexuales de David con los papás. Entonces mi cuñada es muy clásica, muy conservadora, dije, me imagino que la madre de mi cuñada se debe imaginar que el gordo le coge la mano por la ventana como en la época de mi mamá a la novia. Entonces con Damaris creo que no. Y mi hermano es muy seco, distante, serio. No sé
no sé si yo me imaginaba desde mi imaginario que iban a tener una conversación así. Y el gordo todo enamorado, y yo, ¿qué hago con este gordo? Entonces un día lo invité a tomar helado solo, y eso no se usaba, pues era la primera vez que él y yo salíamos solos. Entonces él lo fue a recoger un sábado a las 4 de la tarde y se montó al carro como esta tía, ¿qué me necesita? Y entonces yo generé un espacio de bastante empatía. Gordo, que te gusta mucho comer, y lo llevé a, ¿te gustaría tomar helado en este momento de qué? Era la segunda vez que salíamos, la primera vez lo llamé un domingo como cuando tenía como 10 años y le dije, gordo, ¿me acompañas a mercar? Y toda la mercada me dices mamá en el supermercado para que todo el mundo crea que tú eres mi hijo. Listo, tía, ¿a qué hora te recoges? Por ahí de 10 años. Y a la media hora me llamó y me dijo, tía, ¿me quieres peinadito de lado o de cachucha? Me salió muy carísimo porque me gritaba al otro lado del supermercado, ¡mami! ¿Puedo llevar esta lecherita? Y cuando íbamos acabando de mercar los granos, me hizo así en el codo y me dijo, vamos bien, tía, ¿cierto? Esa fue la primera vez que salimos juntos. Y la segunda fue de 18 años con la primera novia. Entonces ya cuando nos sentamos y él vio que no iban más primos, pues como que estamos haciendo nosotros dos aquí. Gordo, mira, esta salida tiene el propósito de acompañarte en tu noviazgo. Entonces yo soy tía soltera, religiosa como la madre, pero pues yo soy una monja vestida de blue jeans, ¿cierto madre? Vivo de convento en convento y de retiro en retiro, esta tía que me va a decir. Entonces yo voy a decirte lo siguiente, como estás empezando tu noviazgo y yo trabajo en educación, entonces yo sentí que debía decirte cosas, pero no tengo ni idea qué te tengo que decir. Entonces yo te invité a tomar este álbum para decirte que tú puedes contar con tu madrina. Cuando tú tengas una necesidad me la preguntas a mí, yo no tengo la respuesta, pero yo sé quién se la sabe. Entonces yo voy a la consulta y nos tomamos otro algo y yo te digo, bueno tía, así todo achatadito. Yo lo dejé 3 horas, hablamos de otras cosas, lo dejé 3 horas después en la casa y este joven, padre de 18 años, subió y se sentó en el bordito de la cama de los papás. Me cuentan mi hermano y mi cuñada y se le encharcaban así los ojos y dijo, mi tía me quiere. Y yo no le dije nada, porque no sabía qué decirle. Hoy me llamó a las 3 de la tarde a decirme que había pasado en un proceso de selección de impuestos. Me llama de primero para todos, somos íntimos amigos. Y yo no le dije nada, yo no sabía qué decir, pero yo quería que él sintiera. Yo no le dije, y cuidado, y ñuni, y si la niña, nada, corchada estaba, pero yo le dije que yo estaba con él. Eso en las redes sociales también, no nos dé susto, no nos dé susto. Porque es que estamos pensando que como eso es tan amplio y tan virtual y se nos salió de las manos, el hijo no se sale de las manos porque el corazón no lo deja cuando tiene corazón. Cuando en Colombia se empezó a aprobar la ley del aborto, estaba la discusión en el Congreso y un día la aprobaron para ciertos casos. Y ese día por la noche había jueves, misa en Monticello, estaba el padre Mauricio Uribe celebrando la misa y en la homilía dijo, hoy me ha llamado mucha gente a decirme que aprobaron el aborto. Y como él es muy estructurado desde la espiritualidad, yo todo el día había estado preocupada, yo dije, aquí es donde va a quedar tranquilo. Entonces muchos de ustedes, levanten la mano los que están preocupados, y levantó la mano hasta la campana, todo el mundo estaba muy preocupado, y él dijo, no se preocupen, los católicos no abortamos. ¿Ya? En el Congreso pueden decir, hacer y deshacer, y un católico no aborta. Su hijo puede tener BlackBerry, iPhone, tablet, tape, iPhone 8, 5, Instagram, Facebook, y los principios están. No se sale de las manos por la tecnología, si usted ya le enseñó principios. Porque usted no tiene una hija drogadicta, porque usted le enseñó cosas. Porque al lugar donde esté saliendo puede que le digan, niña, ¿quieres? No quiero, porque es que a mí ya me mostraron que no quería. Porque su hija no le avienta la puerta a un profesor cuando saca deficiente, porque está formada. No porque la puerta aquí no cierre, las de aquí también cierran aventadas. Y las niñas de aquí no avientan puertas, porque están formadas. Porque usted no tiene una cicatriz aquí del día que entró a la hija a las 10 de la noche con el triciclo.
porque su hija no aporrea a los papás, y punto. No porque el triciclo no aporree, es que su hija no le pega a los papás, y punto. Entonces desde ahí los papás ya no dan mangos, sin susto, con mucha comunicación. Entonces, ¡ay, qué belleza! Rubén Alves dice, enseñar es un ejercicio de inmortalidad. Cuando usted ya dio las pautas en el hogar, eso es inmortal. Usted ya pasa por esta vida y se va para el cielo como mi mamá. A mí me impacta verme hoy, como soy mi mamá. Es que me descresta. Cuando mi mamá estaba aquí, seguro que yo también era, pero es que mi mamá estaba. Entonces ahí era como, lo hago como mi mamá. Ahora es impresionante. Y mi mamá era parecidísima a mamá Lula. Y sigamos pues de para atrás. Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. Si sus papás no robaron y usted no roba, y usted le mostró a Camilita que no roba, Camila no va a robar. No va a robar. Educar. Ay, miren esta belleza que dijo Platón. Educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Puede que haya un hijo de ustedes que va a brillar por las redes sociales. Es que ahora hay muchachitos de 16 años que componen una canción y la montan a YouTube y se vuelven cantantes. Y tienen no sé cuántas visitas de yo no sé qué. Solos ellos en la sala de la casa. Y la generación de nosotros había que conocer un productor que le gustaba de nosotros, y unos países fuentes, que eso tuviera un patrocinador. Y ahora un muchachito con su cámara canta una cosa sensacional y todo el mundo la vio. Y entonces, esa bendición divina que nos volvió papás y mamás y que nos permite articularnos desde la comunicación y la norma, ese muchachito, Cami, Juli, Tati, Lulú, se va a relacionar con el mundo. Y aparece entonces el resto del mundo para sus hijos o para sus hijas. Nosotros no somos ermitaños. Nosotros somos seres humanos conectados. Nosotros no somos independientes. Hay algunos seres humanos que les gusta ser independientes. ¿A quién le gusta ser independiente? Levanta la mano. Yo sabía que tú lo ibas a levantar. Y no somos. ¿Quién de nosotros hizo el botón de la camisa que tienen puesta hoy? Ninguno. Ya quedamos independientes. Uno de nosotros se nos acabó la independencia. Nosotros estamos dependiendo del resto de la humanidad. Si yo me quito estas gafas, quedo oyendo todo, pero no se ve nada. Depende. ¿Y señor? Depende. ¿De qué? Porque depende de todo. Entonces somos dependientes. Entonces hay un ser humano, aparece pues el tema de la gratitud, que así pues tenemos que pedir domicilio para amanecer aquí si hablamos de la gratitud. Hay un ser humano que hizo estas gafas para mí, que yo no conozco, que no sé dónde está ni quién es, y yo veo por él. ¿Cómo no va a existir la fraternidad y cómo no vamos a estar conectados? Ese NN hace posible que yo vea. Dios mío bendito, gracias. Entonces, desde esa conciencia del otro, el mundo no es una amenaza, sino una oportunidad. Hay en este momento 7.000 millones de oportunidades para estar conectados. Uepa. Y tenemos 3 hermanos, 4 sobrinos, 5 tíos, 3 amigas del alma, 4 compañeros de universidad, 100 compañeros en la institución donde trabajamos, y tengo 7.000 millones de estar conectados. Hoy es muy normal, pero hasta
hasta hace muy poquito, era muy raro que en un auditorio de 20 personas hubieran 2 de la China. Entonces para este tema, vean, hoy común y corriente, y vienen 2 hermanas de la China, antes venían de Santa Fe de Antioquia. Es el mundo hoy. Entonces, este cuarto renglón es una enorme bendición, no es una amenaza. Hay 7.000 millones de oportunidades de cada una de sus hijas para entrar en conexión, para aprender, para disfrutar la vida, para ensanchar la cultura, para abrir posibilidades, para gestar sus expectativas y sus anhelos. Para eso está el resto del mundo. Entonces también, como hoy estamos globalizados, ya estamos así. Como esta es una aldea global ahora, ya estamos así. Como las generaciones que vienen después de nosotros de manera natural y en un aparatejo se comunican con el mundo, entonces nosotros, bienvenidos a la realidad de la globalización. Eso es lo que hay que hacer. Usted está viendo que su hijo tiene un amiguito en inglés y usted no sabe nada de inglés. Busque una rayita que hay debajo que dice traductor y haga enter. Y ahí sale, hola Gaby, ¿cómo estás? Me está haciendo mucha falta. Y usted, papá, dice, ay, yo pensé que era otra conversación. Ponga a traducir. Si ustedes nos vieran ahorita nosotros 4, 1, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, parados en la puerta de aquí, porque Isa nos iba a mandar un libro, no me pregunten cómo estas 2 generaciones lo hacían y cómo estas 2 lo hacíamos. Isa nos iba a mandar un texto de un libro, tenía que estar conectada, se metió a, empieza a decir nombres, por Bluetooth, con los gritos subidos. Esta misma se le pegó al lado para conectarse, aquella entró en la conexión porque maneja los aparatos de la enseñanza. Y el papá y yo, oíste, ¿y eso cómo se? Aquí no me está diciendo nada, ¿qué le digo? Pero vaya pues a que el papá llegue ahora a decirle a la hija que quiere ese texto para que la hija en 2 minutos lo tenga. Papi, no hay que llamar a Isa, ¿qué libro quieres? Yo te lo bajo de aquí. Entonces es el mundo. En el año 2005, la historia de las obras literarias de la humanidad van a estar en la nube. En el año 2015 se termina la digitación de las obras literarias de la historia de la humanidad. No, es que eso es muy impresionante. A mí me gusta respaldar mis conferencias con frases y yo pongo frases de papás. Ah, no, yo tengo que cerrar eso porque eso sale. Antes yo tenía que decir, hey, ¿tenés un librito por ahí que hable de papás? Voy a buscar uno que tenía mi tía, pero ¿dónde lo habré guardado? El mundo es un disfrute inmenso hoy, articulados desde la comunicación, articulados desde la empatía, articulados desde la naturalidad. Cami, estoy como preocupadita contigo, porque también otro tema que es más competencia de la psicóloga que mío es la lectura de sus hijos. Si su hija es muy charla y hace 2 semanas está seria, vamos a ver pues qué tiene. Si su hija es muy comunicativa y hace 2 semanas se sienta calladita en el comedor, vamos pues a ver. Si su hija acaba con la nevera en 5 días y lleva 3 días sin comer nada, prendamos pues las alarmas. Si su hija es íntima amiga del papá y la mamá y desde la semana pasada no lo quiere ver y se trata que el papá se le encharcan los ojos, vení pues a ver. Entonces ustedes son unos lectores naturales de sus hijos, desde la investidura, la paternidad y la maternidad. Ese sexto sentido que hemos dicho toda la vida que tienen las mamás, eso es una cosa muy impresionante. Ustedes los papás empiezan a tener de una manera impresionante porque ahora la paternidad también es la cercanía con el hijo desde la formación. Hace 100 años el papá era proveedor y la mamá era formadora. Ahora son formadores los dos. Entonces el sexto sentido está empezando a ser papá-mamá. Esa lectura,
Por favor, la tiene uno de tío, regla 3 simples no la tienen ustedes. Entonces no es que esta niña desde que tiene Facebook está muy rara. A ver, ahí sí prendan las alarmas, a ver qué es lo que está haciendo. Si a toda hora la pieza era abierta y ahora es con llave. Si se hace así cuando le timbra el celular. Sí, eso es una cosa distinta. Que le podría pasar igual. Si no existiera la virtualidad, si suena el teléfono y cambia de personalidad. También. O si antes llegaba a las 11 de la noche, ahora llega a las 1 de la mañana y no se le puede decir nada, eso no tiene nada que ver con Facebook. Es un comportamiento humano. A ver qué vamos a hacer ahí. Entonces la culpa no es la virtualidad. Desde que tiene iPhone cambió esta niña. Entonces hay que revisar qué le está pasando. Entonces, con respecto al mundo, quiero hablar de dos cosas. Carácter es la motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Ellas lo van haciendo desde que nace. A un bebé de 6 meses que no le gusta la papilla de mango, hace y le tapa afuera. Y de banano, sí. A los 6 meses de carácter, cueste lo que cueste. Va a ensuciar el babero y no le importa. Le van a hablar durito y no le importa. Le van a dar otra vez más y no le importa. No quiero esto. De 2 meses. Y es la motivación interna, aparece la formación. Porque no es lo que le está diciendo el mundo, es lo que él tiene adentro. No es del mundo para él, la dirección es de él para el mundo. Y llegamos pues aquí a un tema muy trascendental. Yo he concluido con los años de mi vida, no es una teoría que me haya descubierto, yo siento lo siguiente, papás y mamás, y hermanas y todos. Yo siento que esta realidad humana, esta vida humana, tiene 2 escenarios. Hoy estoy viendo la vida así. Esos 2 escenarios son lo que nosotros somos, pero son 2. Uno es el escenario espiritual y el otro, por bautizarlo de alguna manera, porque me sigue haciendo un poquito así, voy a ver si encuentro un nombre más apropiado, es el escenario biológico. Desde el escenario espiritual está la conexión de esta realidad humana con la trascendencia divina. Ese escenario espiritual se vive adentro. Ese escenario espiritual tiene el sentido de la vida, la fuerza interna, lo que yo vine a vivir aquí, mi propósito fundamental. Y me conecto con él en el silencio. Y también tengo un escenario biológico. Y este lo vivo desde la afuera. Y me conecto con él a través de los sentidos. Lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que degusto y lo que siento. Desde la afuera. Y desde ese afuera y desde los sentidos aparece el otro, el que ya no soy yo, sino el otro. Desde ese carril de la afuera son los 2 rieles de mi vida y yo soy el tren que va deslizándose por encima de esos 2 rieles. Desde este escenario biológico, el mundo seduce, impacta, enamora, atrae, pero el verdadero sostén no está aquí, está aquí. Cuando yo me paso a vivir al mundo biológico y pongo el mundo trascendental en el cuarto útil, se me olvida un poquito mi relación con Dios, entonces yo empiezo a vivir desde el mundo y sus placeres, no estoy hablando de nada inmoral ni malo, sino desde lo que me impacta afuera, y entonces me pierdo.
entonces me pierdo. Pero cuando yo tengo conciencia de la trascendencia de la vida, cuando yo tengo carácter, cueste lo que cueste, puede que el mundo me esté diciendo una cosa y yo ya sé por dónde es. Y ese yo ya sé por dónde es se adquiere desde la formación, lo que hacen ustedes desde que tienen sus hijos. Y entonces puede que me impacten mucho las redes sociales, visitar sitios que no como regular sitios, pero a mí ya me mostraron por dónde era. Entonces puede que haya muchas cosas muy atrevidas para hacer, y tengo una amiga que me está invitando a unas cosas muy raras, muy alternativas, pero yo ya tengo principios que me mostraron por dónde era. Esa es la contundencia de la formación. Que cuando ellos estén sin ustedes, saben por dónde es. Llámese red social o amiga en el patio, del recreo del colegio. Ya sé por dónde es. Por eso es que no tiene que dar susto. Eso se llama carácter de la vida. Eso se llama decir no cueste lo que cueste y como sea de impopular. Eso se llama sentirse capaz de tomar decisiones impopulares a veces, que los otros no aceptan, pero que yo tengo como convicción. Esa es la verdadera formación de la vida. Señor, claro. Yo entiendo la idea, pero es que la compartan todo. Porque existe también la realidad del hombre con la realidad exterior, que es una cosa independiente de la formación de la persona. Entonces, por consecuencia, a mí, no me interesa formar a mi hija como que la formo con criterios cristianos, morales. No me interesa que mi hija no se equivoque, sino lo que me interesa es que tenga los elementos y tenga dónde volver cuando se equivoca. Porque si no, termino construyendo un monstruo que termina juzgando a todos aquellos que se equivocan. Entonces, a mí no es que me da terror no formar, porque sé de dónde vengo yo, no mi hija, yo. Lo que yo he pasado, después de haber sido formado a un nivel muy superior de las cosas, ¿dónde enterré yo mi vida? Entonces veo cosas de que otras personas no vivieron y creen que no sucede eso. Pues yo digo, sí sucede. Y no tiene nada que ver con la formación. Pero tuve la oportunidad de saber dónde volver. Que si yo a mi hija hoy no le doy los elementos, mi hija no tiene dónde volver. Y eso es lo que me preocupa a mí. No es que sepa un montón de cosas, yo le llene la cabeza de no sé de qué cosa, de idea, que el Señor es bueno, todo esto, y después se sienta juzgado por su padre. Ya tenga el derecho de decir, papá, he abortado. Con todos los escrúpulos morales que sabe que eso le gusta a Dios. Y eso a mí no me interesa. Me interesa que se pueda encontrar con su padre que no le juzgará, porque Dios a su padre tampoco le ha juzgado. No sé si me hago entender. Uf, ¿cómo se llama usted? Don Daniel ha dicho una cosa, usted tiene toda la razón en mí. Ha dicho una cosa bien especial y es, no me interesa la formación para que sean perfectos, sino saber cuál es la ruta para que cuando se equivoquen tengan de qué pegarse. Absolutamente de acuerdo con usted. Del todo. Hay una cosa que a mí se me había estado olvidando decir y que respalda lo que dice don Daniel, y es el fracaso no existe, sino que es un éxito en preparación. No es que formemos a los hijos por un rielcito perfecto, o sea, lo que está diciendo el papá es del todo, para que ellos puedan sentir que lo que les pasa en la vida común y corriente es así. Pero lo que sí tienen que tener es el criterio de la valoración de por dónde sí es. Esos son los elementos de la vida. Es decir, cuando yo estoy cometiendo un error, pongamos un ejemplo bien bobo. Yo tengo 20 años, estoy en mi primer puesto de mi vida, pasé un proceso de selección, mi jefe llega a trabajar todos los días a las 8:30, mi horario es a las 8 y
como yo sé que él llega a las 8:30, pues yo llego a las 8:20, es un ejemplo bobo. Yo sé que yo voy por las 8:20, pero tengo clarísimo que es a las 8. Entonces, cuando yo tengo clarísimo que es a las 8, yo sé que estoy aquí en las 8:20 y que me debo mover para acá. Cuando yo no tengo principios hechos en la formación, yo siento que es a las 8:20, porque el jefe llega a las 8:30 y ¿qué? Entonces yo no me muevo de ahí, porque no tengo la conciencia de la equivocación. Cuando yo sé que no debe ser a las 8:20, yo me tengo que mover para acá. En el mundo del crecimiento personal se dice con frecuencia que ya tener la conciencia es un encarte, porque uno sabe por dónde es ya responsable. Entonces, eso es lo que está diciendo el papá. No es que hagamos hijos perfectos, porque es que no somos, ni nosotros, ni ellos, ni los abuelos, ni nadie, pero que ellos sí sepan por dónde es. Y yo en este momento estoy equivocado. Yo acabo de enjuagar a mi papá y por ahí no es. Pero no es que yo nunca pueda enjuagar a mi papá, porque también qué pecado de ellos. Entonces es tener la conciencia de saber por dónde, ese es el carácter. Se les nota chiquitos, pregunten en los procesos de colegio. Se nota lo que somos desde la casa, pero en unas cositas así, es impresionante. Y como también se nota cuando no hay muchos de acompañamiento. Que uno mismo dice, no es el muchachito, qué pecado, es que no se lo han enseñado, pues qué pecado también. Pero se nota impresionante. Yo acabo de ver un joven de 30 años, familiar, que llegó con se murió una tía y llegó con una caja de pasteles, así que no podía andar con ella, de pasteles dulces y salados a una sala de velación, a llevarle a los primos, y los papás de este joven de 30 años no estaban en Colombia. Y cuando volvieron, todo el mundo llamó a la mamá de este treintón que llevó los pasteles a decirle: uy, ese Daniel tuyo él mismo hizo la tarea de llevar cuáles pasteles. O sea, la mamá nunca le dijo que llevara los pasteles. Él veía lo que pasaba en una calamidad. Los papás ya no estaban y él llevó los pasteles. Es saber por dónde es. Esa es la formación. Me gusta mucho la intervención de los papás. No somos Superman. Ni nosotros que nos estamos formando, ni podemos esperar que ellos sean. ¡Qué pecado! Pero sí que cuando no sean Superman, sepan por dónde es. Yo tengo mi kriptonita, pero yo sé que me muevo de para acá. Me gusta mucho la intervención, muchas gracias. Y aquí abajo dice: fuerza. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Si la valoración de la vida estuviera puesta afuera de nosotros, qué enredo. Una persona es puritana, la otra es muy abierta, una es liberal, la otra es conservadora, una que enredo. ¿Qué me conmueve a mí hoy de los problemas de la humanidad? ¿Qué es lo que más me conmueve? Sentir que los que a juicio de nosotros están equivocados sienten que es por ahí que tienen la razón. Eso es lo más difícil, lo más complejo. Cuando yo siento que cultural o religioso o políticamente tengo la razón de lo que estoy haciendo, estoy obrando bien. ¿Qué es a mi manera de ver la vida? ¿Qué es el problema que tiene la humanidad hoy? Que hay tanto multiculturalidad político, espiritual, religiosa, que es que puede que una persona que a juicio de unos esté equivocada, a juicio de él está cumpliendo con su deber. Entonces nos da mucho trabajo encontrarnos. Entonces hoy hay problemas importantes de seguridad porque hay otros seres humanos que sienten que es por ahí, con bondad, por eso nos da trabajo encontrarnos. Desde el amor, ¿no? El día que casemos el trompito del amor, no nos vamos a equivocar. Y eso es lo que este señor dice. Quien mira hacia afuera sueña, se obnubila, porque el mundo de afuera seduce. Quien mira hacia adentro despierta, antes por aquí, no me va a dejar engañar. Cierre esta primera parte. Las redes sociales ellas solas, es que ellas no hacen nada,
no son ni buenas, ni regulares, ni malas. No es el qué de la red social, es el quién la está ejecutando. Ellas solas no se pueden juzgar porque no son un ser viviente. ¿Quiénes las estamos manejando? Sí, y lo podemos hacer muy bien. Estar conectados no tiene que ver con la tecnología, papás. No es que sus hijos vuelen en el sistema tecnológico de ustedes, no tiene nada que ver con eso. Estar conectados es tener una disposición del alma de estar juntos. Estar conectados es que haya una común unidad familiar. Estar conectados es la bondad del colectivo de querer estar con el otro. Estar conectados es la buena fe de la cotidianidad de la formación de padres e hijos. Estar conectados es impactar la vida de sus hijos desde el amor. Estar conectados es la enseñanza a través de su vida, que no es que no se equivoquen, es que enseñen además también desde la equivocación y desde el acierto. Estar conectados es el desarrollo de la empatía de la realidad del otro, no desde mi vida formar a otros. Estar conectados es aceptar cómo estamos viviendo hoy, sin añorar como fue ayer, ya hoy es así, esta es la realidad y tiene muchas bondades. Estar conectados es un ejercicio de amor, no es un ejercicio de tecnología, no es un ejercicio de herramientas, entonces no puede ser un peligro, porque el amor nunca va a ser peligroso, porque el amor nunca va a ser un desencuentro, porque el amor nunca va a ser confrontador. Nunca, con Bluetooth o sin Bluetooth, sus hijos están en el alma y desde ahí siempre pueden estar conectados. Cerramos esta primera parte aquí y la segunda parte, madre, es en 15 días. En 15 días es ya cómo son las herramientas y cómo atendemos cada una de acuerdo a las edades, porque no es lo mismo un chico navegando a los 20 años de puerta cerrada a una niña su primer teléfono a los 9, son dos realidades muy distintas. Gracias por haber venido, me costó mucho tenerlos aquí. Y finalizamos dando gracias por este espacio y a ustedes con una parte también de la reflexión que dice: no hay realidad dejada de la mano de Dios, nuestra cultura tampoco. También por las vías digitales se mueve el espíritu con una creatividad infinita. O sea, ¿cómo aprovechamos la riqueza de hoy para que también encontremos que esto es algo bueno y nos ayuda a estar conectados? Muchísimas gracias. Y feliz que descansen. Gracias.